Parecer ya estamos todos. ¿Iniciamos? Sí, ya pueden empezar. Perfecto. Buenos días, compañeros y profesores. Somos el equipo 7 y vamos a presentar la práctica 7, que es poder reductor, formación de osazonas, síntesis de pentacetato de alfa, beta de glucosa. Los expositores somos Pedrosa Ramírez Andrea, Quijas Tobar Sebastián Eduardo, Rodríguez García Tania Karen y su servidora Ortega García Yolanda. Hola compañeros, los objetivos de esta práctica es evidenciar el poder reductor de algunos carbohidratos, destacar la importancia de la formación de osazonas para identificar azúcares y aplicar la reacción de acetilación en grupos oxidrilo de monosacáridos. ¿De qué sigue, por favor? Les incluimos un pequeño glosario para que sea un poco más fácil entender a partir de aquí la presentación. Definimos al poder reductor como la capacidad de las biomoléculas de donar electrones. Las osazonas son derivados que resultan de los carbohidratos después de que reaccionan con fenilhidracina. Un epímero, esto los explicaremos más a detalle adelante, pero a grosso modo es un estereoisómero que tiene una configuración diferente en uno solo de sus centros estereogénicos. Ay, perdón, ¿ya se me escucha mejor? Sí, se escucha, compañera. Ok. Y un glúcido es una biomolécula que está compuesta generalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y contiene otros bioelementos como lo son el nitrógeno y el azufre y el fósforo. Y un hemiacetal son grupos químicos que resultan de la reacción del aldehído con alcohol. Y pues a diferencia de una hemiacetal, la reacción se da con una acetona en vez de con un aldehído. ¿De qué sigue, por favor? Bueno, como introducción, se manifestará por medio de los videos la velocidad de la formación de osazonas. Más adelante veremos que las osazonas tienen diferentes tipos de formación dependiendo del tipo de carbohidrato. Bueno, de estas se formarán osazonas de mono y disacáridos y osazonas de productos de hidrólisis de disacáridos no reductores. Bueno, los azúcares reductores, decíamos, son aquellos que tienen un grupo carbonilo libre o potencialmente libre y tiende a oxidarse en presencia de compuestos que tienen cobre, que son cúprico-alcalinos, y esto se pone de manifiesto en la prueba de Benedict y de Fehling. En este caso, nosotros vamos a ocupar la prueba de Fehling. Bueno, los azúcares reductores reaccionan con la fenilhidracina y forman unos compuestos cristalinos que se llaman osazonas. Bueno, para poder adentrarnos más en esta práctica tenemos que tener ciertos conocimientos previos que vamos a explicar ahorita. Por ejemplo, los carbohidratos, ¿qué son? Son compuestos orgánicos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en algunos casos, que es muy poco, pero existen con azufre y nitrógeno. Sus dos grupos funcionales principales son el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo. Y el grupo carbonilo lo van a presentar en forma de aldehídos o cetonas. Vamos a tener una clasificación de estos carbohidratos que se va a basar en la cantidad de monosacáridos, la posición del grupo carbonilo, también por el número de átomos de carbono que presenta un monosacárido y los polisacáridos. Aquí hay una clasificación general, a grosso modo. Y bueno, por la posición del grupo carbonilo vamos a tener dos formas, las aldosas y las cetosas. Las aldosas si tiene el grupo funcional aldehído, y las cetosas sí tiene el grupo cetona como grupo funcional. También es que las aldosas van a presentarse si el grupo carbonilo se encuentra en el extremo de esta molécula. Y por su parte las cetosas si el grupo carbonilo se encuentra dentro de esa molécula. Y aquí hay un ejemplo. Aquí esta es una cetosa, que es la fructosa. Aquí está el grupo carbonilo, que es un grupo cetona.
Y aquí está la glucosa con el grupo funcional aldehído, que se va a recibir el nombre de aldosa y se encuentra en el extremo. Bueno, vámonos desde lo más pequeño a lo más grande. Y para esto iniciamos con los monosacáridos. Los monosacáridos son las formas de los carbohidratos más pequeñas en las que existen. Y los monosacáridos más pequeños que tenemos son detriosas, que significa que tienen 3 carbonos en su estructura, y tenemos al gliceraldehído, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Estos monosacáridos no pueden ser hidrolizados a moléculas más pequeñas. Disculpen, compañeros, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno. Como algunas características de los monosacáridos, son polihidroxilados que presentan aldehído o cetona, son compuestos solubles en agua e insolubles en etanol y éter. La mayoría son dulces cristalinos y blanco, y como se menciona, forman estructuras más complejas que son los oligosacáridos y polisacáridos, que ahorita veremos a continuación. Cabe destacar que los monosacáridos se van a presentar en muchas formas isoméricas y lo van a presentar igual en las diferentes formas de oligosacáridos o polisacáridos, y vamos a verlo a continuación. Bueno, ¿qué son los isómeros? Los isómeros son moléculas pequeñas que tienen la misma composición química, pero el arreglo espacial es muy diferente. Gracias a esto vamos a tener 2 clasificaciones, las estructurales y los estereoisómeros. En los estructurales vamos a tener que difieren en la disposición de sus átomos, y aquí está un ejemplo. El gliceraldehído contiene pues aquí el grupo aldehído, y la dihidroxiacetona aquí tiene el grupo carbono, siendo el funcional en el carbono 1 en el gliceraldehído y siendo el funcional el carbono 2 en la dihidroxiacetona. Por su parte, en los estereoisómeros, estos se van a diferenciar por el orden espacial de los átomos, el arreglo que tengan, y vamos a tener 2 clasificaciones importantes para esta práctica, enantiómeros y diastereoisómeros. Bueno, los enantiómeros son imágenes especulares que no se pueden superponer, y gracias a esto vamos a tener una nomenclatura que va a ser los D y los L. Los D viene del latín, D es de estrogillo y viene del latín dexter, que significa derecho, y L es levogiro, que viene del latín levus, que significa izquierdo. Como dato importante, el D va a desviar la luz hacia la derecha y el L va a desviar la luz hacia la izquierda. Por otra parte, tenemos a los diastereoisómeros. Estos no son imágenes especulares, pero va a cambiar la disposición de los grupos hidroxilo. Y de este también nos surge otra clasificación, que son los epímeros y los anómeros. Por su parte, los epímeros, aquí entre ambas formas moleculares, solo un carbono asimétrico va a tener una variación espacial. El hidróxido de un carbono asimétrico va a tener su variación. Por ejemplo, de la D-manosa a la D-glucosa, el carbono 2 es el que presenta esta variación espacial. Aquí se nota, ¿no? Y de la D-glucosa a la D-galactosa, la variación espacial va a ocurrir en el carbono 4. Por la parte de los anómeros, bueno, cuando un monosacárido se cicla, vamos a obtener un nuevo centro quiral que llamaremos carbono anómerico, de ahí su nombre de anómero, y van a tener también su nomenclatura alfa y beta. Estas 2 estructuras no son fijas y van a cambiar entre sí, y este es un proceso que veremos más adelante. Cabe destacar que los alfa son menos estables y por eso se ocupan como fuente de energía en su mayoría, ya que son más fáciles de hidrolizar. Por su parte, los beta son constituyentes de paredes celulares, ya que son más estables por el enlace covalente que presentan. Entonces, por eso forman parte de las paredes celulares. Bueno, como les había dicho, en la formación de un amiacetal, esto es la ciclación del monosacárido, se va a producir el carbono anomérico. Aquí vamos a tener tanto alfa y beta. Y bueno, cuando es alfa, en el plano de la molécula, nuestra molécula, supongamos que tiene un plano horizontal, espero que lo vean.
Y cuando el hidroxilo del carbono anomérico se encuentra hacia abajo, en la parte de abajo, se le va a denominar alfa, pero cuando se orienta hacia la parte de arriba se le va a llamar beta. Por la parte de las predicciones de Fisher, cuando se encuentran en manera abierta, se va a presentar una clasificación, pero esta va a ser más apta para los azúcares D, ya que son los que están más libres en la naturaleza de manera abierta. Entonces, se va a llamar alfa cuando el hidroxilo numérico esté hacia la derecha y se le va a llamar beta cuando el hidroxilo numérico esté hacia la parte izquierda. Los L en su mayoría son ciclados, entonces alfa va a estar por encima del anillo. Bueno, los monosacáridos se presentan en varias formas, una de ellas, bueno, en dos formas, en las lineales y en las cerradas. Lineales o abiertas se le va a conocer como la proyección de Fisher, y en una disolución estos serán los monosacáridos más pequeños. Se habla que a partir de 5 o 6 monosacáridos ya la molécula se empieza a ciclar por la interacción que hay entre la molécula. Aquí la proyección de Fisher y un ejemplo de gliceraldehído. En la forma cíclica o anular, está bien un poquito más, con más información, va a tener un nuevo nombre de su estructura ciclada que se llama proyección de Howard. Aquí tenemos a nuestro químico Howard, que fue el que descubrió esta proyección. Aquí la cadena carbonada se va a situar sobre un plano y los radicales se van a encontrar por encima o por debajo de este plano. Como les había dicho, se consideran aldopentosas o hexosas, que son de 5 a 6 carbonos. El enlace de ciclación que se genera entre el carbono que posee el grupo funcional y el carbono asimétrico más alejado del grupo funcional va a hacer que se cicle esta molécula. Y vamos a tener dos enlaces, el hemiacetálico y el hemicetálico. El hemiacetálico se va a dar entre el grupo aldehído, que es el grupo funcional, y el carbono asimétrico más alejado. Y el hemicetálico se va a dar entre el grupo cetona y entre el carbono asimétrico más alejado. Generalmente el hemicetálico se ocupa como ejemplo la glucosa y en el hemicetálico la fructosa. Bueno, con todo lo que les expliqué, sabemos que al ciclarse el monosacárido se puede ubicar el grupo hidroxilo anomérico por debajo o por encima del plano. ¿Alguien me podría decir cómo se le llama esto? ¿Qué forma se origina? ¿Alguno de mis compañeros? Alfa y beta. Exacto. Bueno, estas preguntas son más para que, les llamemos su atención. Al producirse la ciclación les dije que el carbono quiral iba a tener un nuevo nombre. ¿Cómo se llama este carbono? Anomérico. Sí, exacto. Los monosacáridos ciclados también se les puede llamar furanosas o piranosas, pero furanosas se les va a llamar a los que tienen un aspecto de pentágono, y esto porque es el parecido al compuesto furano, y las piranosas a los que reciben el aspecto de hexágono por su parecido al compuesto pirano. Y bueno, como mecanismo muy general de lo que ocurre para que se cicle en pentágono es que el grupo carbonilo va a estar en el carbono 2 y va a reaccionar el hidroxilo que tiene con el carbono 5, dando origen a la forma de 5 miembros, mientras que en las piranosas va a ser un ataque nucleofílico en el que el hidroxilo del carbono 5 va a ser atacado por el carbono 1. Aquí, está el mecanismo de la ciclación de un monosacárido. Esto lo vamos a ver también en nuestra práctica. El carbono 1 va a atacar al carbono 5 de nuestra molécula. Como sabemos, nuestra molécula, aunque se ve aquí plana, realmente en una disolución ya tiene a tener ángulos y a rotar. Entonces, esto es lo que pasa.
el carbono 6 va a rotar estando en disolución, a estar en la parte de arriba, el hidrógeno se va a pasar a la parte de abajo y el hidroxilo va a quedar de este lado, haciendo que haya más interacción entre el grupo carbonilo y este hidroxilo del carbono 5. Y aquí es donde ocurre el ataque. El oxígeno va a atacar al carbono 1. Por su parte, va a hacer que haya un desplazamiento de carga electrónica que va a aumentar la densidad electrónica del oxígeno, se va a volver negativo. Y gracias a esto, bueno, aquí se da ya la unión entre oxígeno y carbono, este oxígeno va a poder atracar al hidrógeno. Cabe destacar que todo este proceso es intramolecular y gracias a esto obtenemos la estructura alfa y beta. Se da alfa cuando es un ataque por encima, quedando sobre el plano, y beta cuando es un ataque por debajo. Ok, la estructura de Howard se utiliza para representar en un plano tridimensional los monosacáridos en su forma cíclica. La siguiente, por favor. Ok, el carbono 1, decíamos, era el carbono anomérico, que es el que tiene el grupo funcional. En esta estructura, las líneas más gruesas son los átomos que están más cercanos hacia la persona que las observa. En este caso serían los carbonos 3 y 2. Posteriormente los carbonos 2 y 1, 3 y 4. Y por último tendríamos a los carbonos 5 y 6. La que sigue, por favor. Como les había dicho, tanto alfa y beta van a estar cambiando, no son estructuras, bueno, son en equilibrio, pero no siempre va a estar alfa o siempre va a estar beta. Va a ser una formación de ellas, incluso pasó por la forma libre del monosacárido, y este proceso se le llama mutarrotación. Es un proceso espontáneo en que las formas alfa y beta se interconvienen de una manera muy fácil cuando están en disolución. Y bueno, para la proporción de cada una de tanto alfa y beta varía dependiendo del azúcar. Sin embargo, se habla que de la glucosa la forma más estable generalmente es beta, en la que son 2/3 aproximadamente, y de alfa 1/3 en la que está en la disolución. Y eso porque ya les había comentado que la forma beta es más estable que la forma alfa. Y bueno, de la parte de números de átomos de carbono que tiene un monosacárido, este es relativamente sencillo. Lo clasificamos en triosas de 3 carbonos, tetrosas de 4 carbonos, pentosas 5, hexosas 6 y heptosas 7 en adelante. Bueno, los oligosacáridos. Estos van a contener de 2 hasta 10 unidades de monosacáridos. En los disacáridos se producen 2 moléculas de monosacáridos por hidrólisis, que de hecho esos son 2 moléculas de monosacáridos. Y como dato importante que cabe recordar, los disacáridos que estén unidos en un enlace monocarbonílico, que ahorita les voy a explicar qué es, tendrán un poder reductor, ya que es el hidroxilo del carbono anomérico va a estar libre y se va a poder reducir tanto en Benedict o Tollens. Pero los disacáridos que estén con un enlace dicarbonílico no van a tener un poder reductor, ya que ambos hidroxilos de los carbonos quirales van a estar ocupados en los monosacáridos. Y también tenemos a los trisacáridos y tetra a decasacáridos, que tetra es de 4 monosacáridos y deca de 10 monosacáridos respectivamente. Y cada uno va a presentar enlaces específicos, y estos enlaces se les llama como enlaces glucosídicos. Estos están presentados en los glicósidos. A los glicósidos son los compuestos que ya sea que tengan grupo hidroxilo, grupo amina o grupo tiol, que van a reaccionar con el OH, hemiacetílico del carbono anomérico de un monosacárido, y van a tener una pérdida de molécula de agua. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante.
Los glicósidos van a estar presentados por gliconas y agliconas o geninas. La glicona es el componente glicídico, el que le va a dar la solubilidad de la molécula y generalmente es un monosacárido. Y la glicona o la genina es este componente que va a reaccionar con el hidroxilo anomérico de la glicona y es el responsable de su actividad. Ese puede ser un monosacárido o alguna otra sustancia. En los glicósidos generalmente se presentan 3 enlaces, pero el que más vamos a ver ahorita en carbohidratos es el O-glicosídico, ya que se da entre grupos hidroxilo de los monosacáridos. Aquí se va a denominar como síntesis de condensación o deshidratación, debido a que cuando se forma este enlace hay una liberación de molécula de agua y se van a presentar dos enlaces, el monocarbonílico y el dicarbonílico. El enlace monocarbonílico es cuando entre los dos monosacáridos solo uno de ellos va a dar el hidroxilo que estaba en el carbono anomérico y el otro va a dar cualquier otro hidroxilo que reaccione. Y en el enlace dicarbonílico, los dos monosacáridos van a dar sus hidroxilos del carbono anomérico. Es por eso que los del enlace monocarbonílico sí son reductores y los del dicarbonílico no, porque en el monocarbonílico todavía sobra un hidroxilo de un carbono anomérico para hacer reacción. Y en el N-glicosídico y S-glicosídico, N es cuando reaccionan con un grupo amina y S con un grupo tiol. Eso es más como que general, ya que no lo vemos tan profundo aquí. Por ejemplo, en el N-glicosídico tenemos la guanosina y en el S-glicosídico la sinigrina. Ok, hablaremos ahora de los polisacáridos. Bueno, estos son formados por cantidades muy grandes de monosacáridos que se unen por enlaces glucosídicos, que son los que acaba de explicar mi compañera. Y producen más de 10 moléculas cuando pasan por hidrólisis. Tenemos dos clasificaciones, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos producen un solo monosacárido por hidrólisis y los heteropolisacáridos producen más de una clase de monosacáridos por hidrólisis. La que sigue, por favor. Ok, uno de los compuestos más importantes de este tipo es la celulosa. Como verán, el semestre que viene llevan una materia que se llama biotecnología vegetal. Van a ver que la celulosa es un compuesto que se encuentra en los tallos de las hojas y los troncos de los árboles. Y tiene monosacáridos de glucosa que se unen por un enlace O-glucosídico. Y este compuesto está conformado exclusivamente por moléculas de glucosa, específicamente beta-glucosa. Y bueno, como dato curioso, pueden haber de 300 a 15,000 unidades de monómeros de glucosa. Decíamos, la celulosa es un componente fundamental, todavía no, es un componente fundamental de la pared celular de la mayoría de células vegetales y también lo podemos encontrar en la madera, fibras, bueno, sí, la mayoría de fibras naturales. Como podemos ver en la imagen que está hacia la derecha, tenemos una fibra de celulosa que a su vez se divide en microfibrillas, como los cables. Si nosotros abrimos un cable, vamos a darnos cuenta que tiene otros cables más chiquitos. Esas microfibrillas están compuestas de moléculas de celulosa, que son las que estamos viendo en la imagen. Estas se unen por enlaces de hidrógeno y forman un puente cruzado. Son las líneas que podemos observar con un color negro en el esquema. La que sigue, por favor. Y la hemicelulosa es otro compuesto que veremos también en la materia de biotecnología vegetal. Y este es un polisacárido heterogéneo. Está conformado por pentosas y hexosas. Bueno, tenemos aquí un esquema de una sección de pared celular vegetal y podemos ver la hemicelulosa de color verde. Y la hemicelulosa
puede contener de 7.000 a 15.000 moléculas de glucosa. Bueno, esta forma parte de las paredes de las células, de los tejidos vegetales, y esta recubre las fibras de celulosa. O sea, son tejidos de sostén. La que sigue, por favor. Bueno, otro compuesto muy importante para la materia de biotecnología vegetal, el almidón es un polisacárido que tiene monómeros de glucosa y a diferencia de la celulosa, esta es una mezcla de polisacáridos, contiene amilosa y amilopectina. Y el almidón es el responsable de ser una reserva energética para las plantas. Tenemos en el esquema una imagen de cómo se ve la amilosa. Y este es un compuesto muy importante para las plantas porque las plantas cuando crecen, no sé si han visto que les crecen unas hojitas, las primeras hojas, y son un poquito más gordas. Si ustedes arrancan los cotiledones de una planta y la someten a condiciones de estrés donde no haya agua o crezca sobre un suelo que no es fértil y le quitamos los cotiledones, vamos a ver que como no tiene una reserva energética, la planta muy probablemente va a morir. La que sigue, por favor. Y bueno, como comentábamos al inicio de la presentación, las osazonas son derivados de los carbohidratos que se forman después de reaccionar con fenilhidracina, específicamente con 3 equivalentes. Y esta reacción puede ser catalizada con ácidos, como lo es con el ácido clorhídrico. El tiempo de reacción de la formación de osazonas es realmente muy variable y algunas pueden llegar a tardar mucho. Por ejemplo, la sucrosa tarda en promedio unos 30 minutos, media hora. La manosa de 1 a 5 minutos, la fructosa 2 minutos, la glucosa 5 minutos, la gilosa aproximadamente 7 minutos, y las que se tardan un poquito más son la arabinosa y la glucosa, que tardan 10 minutos y 20 respectivamente. La que sigue, por favor. Ok. Los azúcares reductores, decíamos, son los que tienen un grupo carbonilo intacto, que en el esquema que está a continuación veremos que está como una bolita naranja, que es el grupo aldehído que tenemos libre. La sacarosa es un disacárido que no posee carbonos anoméricos. ¿Por qué? Porque el grupo funcional, los grupos aldehídos, están implicados en los enlaces. Entonces, eso no permite que pueda reducir a otro compuesto. Entonces, la reacción con el licor de Fehling, con la sacarosa, va a resultar negativa, porque no tiene un grupo aldehído libre. La que sigue, por favor. Bueno, según la farmacopea, de esta forma podemos identificar a la glucosa por una técnica cromatográfica, como las hacíamos en capa fina, en orgánica, o lo que se hace también es disolver glucosa con agua, tartato cúprico y se calienta. Nosotros no debemos ver un precipitado rojo. En la prueba de acidez y alcalinidad, lo que vamos a hacer es disolver glucosa en agua, en dióxido de carbono, y vamos a agregar fenoftaleína. Y debemos agregar hidróxido de sodio. Y debe virar a rosa, pero sin exceder los 0.15 mililitros de hidróxido de sodio. Y la determinación de rotación óptica se determina con un polarímetro. Y como sabemos, esto se mide en ángulos. Se estima que de la glucosa aproximadamente debe de tener entre 52,5 grados y 53,5
3 grados. También otra prueba que se hace comúnmente es determinar si no hay azúcares extraños, es decir, si no tiene alguna contaminación. Y se realiza disolviendo glucosa en alcohol y se pone a hervir. El aspecto de nuestro compuesto no debe cambiar al enfriar. Si este cambia al enfriar, quiere decir que muy probablemente esté contaminado. La que sigue, por favor. Ok. El siguiente es la prueba de reactivo. Este es un reactivo que, como decíamos, nos puede ayudar a identificar azúcares reductores y es complementaria también a la prueba del reactivo de Tollens. Comúnmente se suelen hacer estas dos determinaciones juntas. El reactivo de Fehling, como veíamos, hay dos compuestos. Hay Fehling A y hay Fehling B. El Fehling A contiene sulfato cúprico y el Fehling B contiene tartrato de potasio o también podemos tener tartrato de sodio. Y bueno, el reactivo de Tollens se usa en ensayos cualitativos de aldehídas, cetonas y enoles. Como podemos ver en la imagen, cuando el reactivo de Tollens es positivo, en la punta del tubo vamos a ver una especie de espejo de plata. Y eso es porque la plata se precipitó. Ok, y en el caso del reactivo de Fehling, vamos a ver que al inicio tiene un color azul por la oxidación que presenta el cobre. Cuando tenemos una prueba positiva y se precipitó el cobre, vamos a tener un precipitado de color rojo. El tubo se nos va a hacer de color rojo. La que sigue, por favor. Bueno, la determinación del método fenol ácido sulfúrico consiste en una determinación colorimétrica cuantitativa de azúcares. En este tipo de pruebas colorimétricas no se... Ay, disculpen, se me quería apagar el equipo. En el método de fenol ácido sulfúrico, nosotros vamos a tener, esta es una determinación colorimétrica. Y en este tipo de pruebas no se recomienda utilizarla en compuestos que sean muy oscuros, porque podemos observar otro tipo de colores y nuestra prueba puede salir alterada. Este método se basa en que los azúcares se deshidratan cuando reaccionan con ácidos fuertes. Ok. La concentración de azúcares de las soluciones problema va a ser medida con una curva estándar y se va a leer con la región del espectro visible. Y bueno, este es un método muy eficaz y rápido y se suele utilizar comúnmente también para reacciones enzimáticas. La que sigue, por favor. La reacción de Benedict nos permite también identificar azúcares reductores, como ya lo decíamos, como la glucosa, la lactosa y la maltosa. Los azúcares reductores en disoluciones alcalinas reducen el cobre con oxidación +2, que tiene un color azul, a cobre +1, que en un medio alcalino, como decíamos, se precipita en óxido de cobre y nos da un color rojo-naranja característico. Y bueno, el reactivo de Benedict consta de 4 compuestos: de sulfato de cobre, de acetato de sodio, de carbonato de sodio y hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio en este caso solo nos va a ayudar a preservar el compuesto. La que sigue, por favor. Y tenemos a la reacción de NS o ácido dinitrosalicílico.
Esta también es una técnica colorimétrica y se basa en una reacción redox que ocurre entre el ácido y los azúcares. Podemos ver que el compuesto presenta un color amarillo y cuando lo hacemos reaccionar con un azúcar reductor, cambia a un color rojo. Seguido de esto, se va a hacer una determinación espectrofotométrica y se va a hacer una curva de calibración y posteriormente se va a hacer una regresión lineal. Después de la regresión lineal, vamos a ocupar la fórmula de la ecuación de la recta, que es y igual a mx más b, y se va a despejar x para conocer la concentración. Y bueno, esta técnica se utiliza mucho para cuantificar productos de fermentación y productos de una reacción enzimática. Y también, igual que la otra reacción, se recomienda no usar compuestos que sean muy oscuros porque podemos observar otro tipo de colores y cada carbohidrato va a dar una coloración roja muy distinta. Y el color rojo, la cantidad de color rojo, suele ser proporcional a la concentración que tenemos de nuestra azúcar. La que sigue, por favor. Bueno, ahora les diremos un poco sobre los reactivos que vamos a utilizar en esta práctica. Primeramente está el almidón, en donde su solubilidad en agua únicamente es en agua caliente. Su punto de fusión se descompone, su punto de ebullición igual, y su densidad es de 1.5 gramos sobre centímetro cúbico. Y a la derecha podemos observar la estructura del almidón. La maltosa tiene un peso molecular de 342.3 gramos sobre mol, una solubilidad en agua en donde se dispersa. Su punto de fusión es de 102 grados Celsius. Su punto de ebullición se descompone y la densidad es de 1.080 gramos sobre mililitro. La fructosa tiene un peso molecular de 180.16 gramos sobre mol, es soluble en agua, su punto de fusión es de 103 grados Celsius, su punto de ebullición de 186 y su densidad es de 1.587 gramos sobre centímetro cúbico. La lactosa, su peso molecular es de 63.82 gramos sobre mol, es soluble en agua, su punto de fusión es de 219 grados Celsius y su densidad es de 1.52 gramos sobre centímetro cúbico. La sacarosa, su peso molecular es de 342.01 gramos sobre mol, es soluble en agua únicamente a 15 grados Celsius, su punto de fusión es de 186 grados Celsius, su punto de ebullición se descompone y su densidad es de 1.59 gramos sobre centímetro cúbico. La que sigue, por favor. La glucosa, su peso molecular es de 180.16 gramos sobre mol, es soluble en agua, su punto de fusión es de 1.54 grados Celsius y no presenta densidad, y su punto de ebullición no está reportado. Bueno, también tenemos el pentacetato de glucosa, que es el que vamos a sintetizar. Tiene un peso molar de 390.34 gramos sobre mol. Este es soluble en agua. Tiene un punto de fusión de 130 a 132 grados Celsius. Su punto de ebullición todavía no se tiene concreto y la densidad todavía no se tiene un dato preciso. La siguiente, por favor. También tenemos la fenilhidracina, que es una estrella en nuestra experimentación. Presenta un peso molecular de 108.14 gramos sobre mol. Tiene un punto de fusión de 19.6 grados Celsius. Tiene un punto de ebullición de 244 grados Celsius. Es soluble en agua. Tiene una densidad de 1.10 gramos sobre centímetro cúbico. También tenemos el disulfito de sodio, que tiene un peso molecular de
104.07 gramos sobre mol. Tiene un punto de fusión mayor a los 300 grados Celsius. Su punto de ebullición todavía no se tiene un dato concreto. Es soluble en agua y tiene una densidad de 1.48 gramos sobre centímetro cúbico. También tenemos el ácido clorhídrico, que tiene un peso molecular de 36.46 gramos sobre mol. Su punto de fusión es de menos 25.4 grados Celsius y tiene un punto de ebullición de 50.5 grados Celsius a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Este es soluble en agua y en otros disolventes como el etanol. Su densidad es de 1.12 gramos sobre centímetro cúbico. Tenemos también el acetato de sodio anhidro. Su peso molecular es de 82.03 gramos sobre mol. Tiene un punto de fusión de 324 grados Celsius. Su punto de ebullición todavía no está disponible. Presenta solubilidad en agua y tiene una densidad de 1.52 gramos sobre centímetro cúbico. La siguiente, por favor. Tenemos también el anhídrido acético. Tiene un peso molecular de 102.09 gramos sobre mol. Tiene un punto de fusión de menos 73 grados Celsius. Tiene un punto de ebullición de 139.60 grados Celsius y es soluble lentamente en agua y este también se puede hidrolizar por medio del ácido acético. Tiene una densidad de 1.08 gramos sobre centímetro cúbico. También vamos a ocupar el carbón activado, que tiene un peso molecular de 12.01 gramos sobre mol. Su punto de fusión es demasiado alto, igual que su punto de ebullición, que va de 3.550 grados Celsius y su punto de ebullición de 4.827 grados Celsius. Este es insoluble en agua y tiene una densidad de 1.7 kilogramos sobre metro cúbico. Otra de nuestras reactivos estrella va a ser la solución de Fehling, como ya se los había mencionado, pero esta se va a dividir en dos, en la solución A y en la solución B. En la solución A va a ser de sulfato de cobre y en la solución de B va a ser de tartrato de sodio y potasio. Como tal, este reactivo lo que nos ayuda es identificar los grupos funcionales carbonilo para convertirlos en carboxílico. Esa prueba también se hace para identificar en la orina si presentas diabetes, porque, ¿cómo se llama? Se une esta solución de Fehling a la glucosa que se presenta en la orina. La siguiente. Ahora sí vamos a comenzar con la experimentación que se tiene en esta práctica. El primero que vamos a ver es el poder reductor que tienen los azúcares. Primero, en 6 tubos vamos a adicionar 2 mililitros de reactivo de Fehling, 1 mililitro de reactivo de Fehling A más 1 mililitro de reactivo de Fehling B. En el primer tubo vamos a adicionar 5 mililitros de almidón al 10%, en el siguiente 5 mililitros de fructosa al 10%, en el siguiente 5 mililitros de glucosa al 10%, en el siguiente 5 mililitros de lactosa al 10%, en el siguiente 5 mililitros de sacarosa al 10% y en el siguiente 5 mililitros de maltosa al 10%. Y después de todo esto vamos a calentar a baño María por un intervalo de 2 minutos. Por favor, la siguiente. Los resultados que nosotros esperaríamos es que en los reductores serían la glucosa, la fructosa, la lactosa y la maltosa. Los que no resultarían reductores sería la sacarosa y el almidón. Ahora veremos el por qué. Por favor, la siguiente. Primero lo que hicimos en los tubos de ensayos es adicionar el sulfato de cobre más el tartrato de potasio y sodio. Lo que va a suceder es que por tener una electronegatividad alta en sulfato de cobre, este va a jalar los hidrógenos, va a desprotonarlos con el tartrato de potasio, va a jalarlos de los grupos hidroxilo, perdón, ya que también se me olvidó aclarar que el tartrato de potasio y sodio está diluido en una solución de agua con hidróxido de sodio para permanecer la reacción. Si tuviéramos estos dos juntos en un mismo envase, esto ya no serviría para la práctica porque estuve leyendo que se origina el hidróxido de cobre. Entonces, después en la segunda parte de la reacción de estos dos reactivos, lo que sucede es que nos forma como tal un complejo de coordinación que se llama bistartrato cuprato 2, más el ácido sulfúrico. La siguiente, por favor. Ya como tal, nuestro complejo de coordinación es el que va a reaccionar con el azúcar para ver si es reductora. Como tal, tenemos el bistartrato cuprato 2,
Este va a oxidar el aldehído a un anión carboxilato, o sea, va a pasar de un grupo carbonilo a un grupo carboxílico. En este proceso, los iones cobre 2 del complejo se reducen a iones cobre 1. Luego el óxido de cobre rojo, que es el que va a dar la coloración al cromóforo, este va a precipitar fuera de la mezcla de la reacción, lo que indica un resultado positivo. Es decir, que se ha producido una reacción óxido-reducción. Como tal, entonces, en todas las pruebas donde nos dan color rojo, un precipitado de color rojo, es porque se formó el dióxido de cobre. Si nos formó el dióxido de cobre, significa que el resultado es positivo. Por favor, en la siguiente. Aquí tenemos también, pasa el mismo mecanismo con la lactosa, nada más que por implementar temperatura, por elevarla, se va a descomponer la molécula sufre un desacomodo la molécula de la lactosa que va a lograr que se pueda unir a los grupos carbonilos disponibles en el complejo de bitartrato cuprato 2. Entonces la lactosa también va a resultar positiva. La lactosa y la maltosa como tal tienen el mismo mecanismo, igual la fructosa con la glucosa. La siguiente, por favor. Ok, en esta parte vamos a empezar a hacer la formación de osazonas, en donde vamos a tener dos tubos de ensayo. A uno se les va a agregar 5 mililitros de glucosa al 2% y al otro 5 mililitros de fructosa igualmente al 2%. Posteriormente se va a agregar 3 mililitros de fenilhidracina y 0.2 mililitros de bisulfato de sodio. Se va a calentar a baño de María hasta la formación de la osazona, el cual es un precipitado amarillo. Se va a continuar calentando por 15 minutos. Se va a enfriar y lavar con agua fría para la obtención de los cristales y se va a observar al microscopio. La que sigue, por favor. Aquí es un mecanismo general de lo que pasa en la glucosa y la fructosa con la fenilhidracina y el bisulfato de sodio, en donde se va a actuar con 3 fenilhidracinas para llevar a cabo las osazonas. La que sigue, por favor. El mecanismo como tal, pusimos a la glucosa como ejemplo, en donde primeramente va a ser un efecto de resonancia con el grupo aldehído, en donde el par de electrones que está uniendo el doble enlace carbono-oxígeno los va a tomar el oxígeno por la mayor electronegatividad, dejando a este con una carga negativa. Con esa estructura de resonancia se va a actuar con la fenilhidracina, en donde el grupo amino primario que se encuentra en la orilla, y el par de electrones que tiene disponible va a formar un enlace con el carbono, uniendo hacia la fenilhidracina con el carbono 1 de la glucosa. Posteriormente, el oxígeno que tiene un exceso de electrones va a desprotonar a la amina que se unió y el enlace nitrógeno-hidrógeno que tenían estos va a formar va a pasar a ser del nitrógeno, dejando así a ambos átomos sin carga. Posteriormente se va a formar un grupo saliente que vendría siendo el agua, de tal forma que uno de los pares de electrones del grupo hidroxi ya formado va a desprotonar nuevamente a esta amina y se va a formar un doble enlace carbono-nitrógeno, formando el primer subproducto que sería el agua. Después el grupo amino que formó, que ya está unido, va a desprotonar al carbono adyacente, que sería el carbono 2. A su vez, el par de electrones va a formar un doble enlace carbono-carbono y el par de electrones que estaba formando el doble enlace carbono-nitrógeno va a pasar a ser la del nitrógeno, porque un carbono no puede tener 5 enlaces. Posteriormente se va a formar un carbanión en donde el par de electrones que estaba formado carbono-carbono va a pasar a ser del carbono 1 y el par de electrones disponible del oxígeno del grupo hidroxi va a formar un doble enlace, dejando una carga positiva a este. Una vez ya formado el carbanión y dejando la carga positiva en el grupo hidroxi, el carbanión que tiene un exceso de electrones, como es muy inestable, va a desprotonar a este grupo hidroxi y
el par de electrones que se formaban entre oxígeno e hidrógeno va a pasar a ser del oxígeno, y así ambas cargas se van a estabilizar para obtener la glucosa fenilhidracina, creo. Sí, glucosa fenilhidracina, que es la última estructura que tenemos en esta diapositiva. En la que sigue, por favor. Posteriormente se va a hacer reaccionar con otra fenilhidracina en el grupo cetona que se formó, en donde el par de electrones del grupo amino que se encuentra en la orilla se va a unir al carbono donde se encuentra el grupo cetona, y el oxígeno va a tomar ese par de electrones que forman en doble enlace, quedando una carga negativa en el oxígeno y una carga positiva en el nitrógeno. Posteriormente, este oxígeno con exceso de electrones va a desprotonar al grupo amino que se unió, y a su vez el par de electrones que estaba entre nitrógeno e hidrógeno va a pasar a ser parte del nitrógeno. Se va a volver a formar un grupo saliente en donde el grupo hidroxi formado va a volver a desprotonar a este grupo amino y se va a salir de la molécula, y a su vez se va a formar un doble enlace nitrógeno-carbono 2, formando otra vez el agua. Posteriormente, este grupo amino que se unió va a desprotonar al carbono 1, y a su vez se va a formar un doble enlace con el par de electrones que estaba carbono-hidrógeno entre carbono 1, carbono 2, y por consiguiente el doble enlace que estaba nitrógeno-carbono, el par de electrones va a pasar a ser del nitrógeno. Después se va a formar otro grupo saliente en donde el grupo amino secundario que se encuentra en la parte de arriba va a desprotonar al grupo amino que se encuentra en la parte de abajo. Se va a formar un doble enlace con el par de electrones que tiene disponible este nitrógeno, en donde va a ser carbono-nitrógeno. A su vez, el doble enlace que estaba entre carbono-carbono se va a desplazar hacia el carbono-nitrógeno que se encuentra en la parte de arriba, y se va a formar el grupo saliente que es la anilina. Y la que sigue, por favor. Finalmente se va a reaccionar con la última fenilhidracina, en donde el grupo amino que se encuentra en la orilla de la fenilhidracina, que es el primario, se va a unir al carbono 1. Posteriormente, el doble enlace que se encuentra en carbono-nitrógeno va a tomar ese par de electrones, y el par de electrones que ya tenía disponible va a desprotonar a este grupo amino de la fenilhidracina. Finalmente, va a haber un tercer subproducto en donde se forma por medio del grupo amino que se encuentra en el carbono 1, es una amina primaria, va a desprotonar a la amina secundaria que se encuentra igual en este carbono, y el par de electrones que formaba el nitrógeno-hidrógeno va a formar parte del carbono-nitrógeno, haciendo así como otro subproducto al amoníaco y dejándonos a las glucosazonas o fructosazonas. En ambos mecanismos va a ser la misma estructura, lo único que difiere es en la parte de los carbonos, dejándonos aparte de las osazonas como subproductos el amoníaco, la anilina